Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos con mucha alegría, deseando que vuestros corazones sean bendecidos, sean fortalecidos, sean ministrados por el precioso Espíritu Santo de Dios, que otorga día a día esos dones, ese respaldo, esos frutos en vuestro ser. Y tenemos clara seguridad que la palabra de nuestro Padre Dios se cumple cuando dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. También dice el libro de los Salmos que nuestro Padre Dios a sus hijos, a sus amados, Dios les otorga sus bendiciones, sus respaldos mientras duermen. Por eso vale la pena tener presente que el escrito, la instrucción que dio el apóstol Pablo al pueblo de Dios fue: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque hay una gran importancia de que nuestra alma esté descansada, esté reposada. Cuando usted se va a la cama a dormir, que vaya usted tranquilo a ese descanso. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Entonces es de suma importancia ir a la cama reposado, sin enojo, para que vuestra alma no esté afectada e infectada con toxinas de rencor, odios, resentimientos, iras, malestares, porque eso carcome, eso desgasta, eso consume la fortaleza, eso consume la energía del ser humano. Y entonces por eso vemos cómo aparecen dolores, manifestaciones que inquietan vuestro ser, como son depresión, tristeza, o también la angustia, o también esas manifestaciones de ansiedad. Por eso bueno es refugiarse en la palabra, bueno es refugiarse en la conexión con el Padre, para que vuestra alma esté reposada. Pues esta mañana tenemos clara convicción, clara seguridad de que nuestro Dios tiene preparado para vosotros respuestas, soluciones, milagros, alternativas, puertas abiertas para que sus objetivos, sus trabajos, sus negocios, las tareas que desarrollan sean respaldadas, bendecidas por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Quiero comentarles que todas sus peticiones, sus manifestaciones de inquietudes, todas esas cosas que acosan vuestra vida, cuando usted las registra en el chat, nosotros lo que hacemos es integrar esa petición al reloj de oración de la iglesia. Y agradezco a nuestros hermanos que de una manera especial nos apoyan en la oración, en la intercesión por cada una de estas manifestaciones, y tenemos clara seguridad lo que dice las Sagradas Escrituras: si dos de vosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, pidiéndole a nuestro Padre, dice que Él responderá de manera sobrenatural. Así es que tengamos esa confianza, tengamos esa fe genuina de que nuestro Dios atenderá. Nuestro Dios enviará la pronta ayuda a cada una de vuestras peticiones. Bueno, pues vamos a abrir la Biblia en esta preciosa mañana. Recuerden que estamos llevando una serie de estudios que le hemos puesto por nombre La bondad del Padre. Son 72 manifestaciones que registra el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19, 20 y 21. Ahí vemos 72 manifestaciones gloriosas de respaldo, de instrucción, de virtudes, cualidades, propiedades, voluntad de nuestro Padre.
Y entonces, bueno, es que nosotros como sus hijos tengamos este conocimiento para fortalecer nuestra alma, pero a su vez también para desarrollar esas cualidades, para desarrollar ese anhelo del corazón de Dios acerca de sus hijos. Que seamos personas que alegremos el corazón de nuestro Padre y que día a día nuestra vida vaya siendo rectificada, vaya siendo refinada, y que cada día la naturaleza divina se vea más en vuestro carácter, en vuestra forma de ser, en vuestra forma de pensar, en vuestra forma de hablar. De eso se trata, de que tu entorno, tu atmósfera, el territorio donde tú estás, llámese casa, trabajo, escuela, puedas tú ser un transformador de ambientes, pueda tu persona transformar el ambiente de tu hogar, puedas tú transformar el ambiente de tu casa, de tu negocio, puedas tú con la ayuda del Creador ser una persona generadora de alegría, generadora de paz, generadora de bendición, generadora de salud. Líbranos, Dios, de estar conectados vuestro corazón y pensamiento con la maldad, con la maquinación de la destrucción. Líbranos, Dios, de ello. Por eso el Señor nos envía su palabra continuamente para que vuestra vida repose, deguste, disfrute la estancia en esta tierra. La travesía por esta vida es muy corta, decía el hombre de Dios llamado Job. Él comparó a la estancia de la vida de una persona como una flecha cuando sale del arco. Así, cuando va tras la presa, sale la flecha de una manera veloz. Así lo comparó la vida, o sea, la travesía por esta tierra. Por eso no podemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, magnificar o estar intoxicados con cosas de la maldad si nuestra estancia en la tierra es muy corta. Entonces, aprovechemos el tiempo que el Señor nos otorga para vivir acorde y de acuerdo a la voluntad divina. Eso hará entonces que nuestra estancia, ya sea muchos años, pocos años, según lo que Dios haya asignado a cada uno de vosotros, podamos disfrutar, podamos degustar de la convivencia con las personas que Dios nos permite conocer, tener coinonía, tener convivencia, y que sea grata vuestra estancia. Pues hoy nos toca ver la manifestación número 28 y está compuesta por 3 letras. Recuerde que esto lo estamos tomando del libro de Éxodo 14, 19, 20 y 21. Capítulo 14, versículo 19, 20 y 21. Al unir estas 3 letras se forma un mensaje, una manifestación de nuestro Padre Dios para sus hijos. Y son 3 letras. La letra es, o las 3 letras son la Shin, la Aleph y la Hei. Shin, Aleph, Hei. Cuando vemos esta manifestación de estas 3 letras, se forma también el valor numérico 306 y está relacionado con una palabra hebrea que es la palabra yatzar, que viene siendo alfarero. Y usted se va a dar cuenta cómo en la escritura nuestro Padre se presenta como el alfarero, el que crea, el que diseña al hombre, pero también el que lo forma, el que lo capacita, el que lo prepara, el que lo forja para desarrollar una tarea. De eso vamos a ver en esta preciosa mañana. Es de suma importancia comprender esto para que no nuestra autoestima, nuestra confianza, lo que Dios ha confiado en tus manos, no mengüe esa seguridad, esa dignidad que Dios te ha dado. Tú eres un hombre, una mujer de Dios, y Dios te ha hecho de una manera especial.
eres único. No hay otra persona que se parezca a ti. Eso tenemos que valorarlo, eso tenemos que agradecerle al Señor. Y esa identidad que Dios te ha dado, la unifica con otros hijos de Dios para enriquecer nuestro entorno, para enriquecer a tu familia, para enriquecer a la congregación, para enriquecer a la comunidad. Vamos a ver esto. No sin antes darle lectura al texto, al versículo en donde aparecen estas tres letras que forman esta palabra yatzar o alfarero. Y está registrado en el libro de los Salmos, capítulo 35, versículo 24. Y vemos ahí una oración que emite el rey David y dice así: júzgame conforme a tu justicia. Oh Señor Dios mío, que no se rían de mí. Cuando usted revisa el contexto de este versículo, de esta declaración, usted se dará cuenta que el rey David está pasando por un momento de prueba, por un momento de aflicción, por un momento de acoso de parte de los enemigos, de los adversarios que se oponían, que envidiaban al proyecto, a la tarea que desarrollaba el rey David. Y vemos cómo en esta oración el rey David está diciéndole al Señor: yo quiero que tú juzgues, que tú revises el caso, revisa las circunstancias, revisa las acciones que he desarrollado, pero también seas tú quien tomes en cuenta cómo los adversarios se ríen de mí. Pero como vemos en esta mañana que nuestro Padre es el alfarero y nosotros somos el barro, entonces lo que estaba aconteciéndole al rey David en esta experiencia un poquito dolorosa o triste no es más que la preparación, la capacitación y el forjamiento para que este hombre tuviese una manifestación mayor en su carácter de firmeza, que no vaya a ser una persona que al primer problema, a la primera circunstancia adversa, se desmoralice, se desanime, pierda el rumbo, doble las manos, se estanque, se sienta y ya no quiere avanzar. No, Dios quiere que sus hijos, Dios de una manera especial prepara a su pueblo, prepara a su descendencia, los prepara para que vayan avanzando, para que vayan desarrollando una tarea de mayor gloria. Si revisamos en la vida del patriarca Abraham, vemos cómo en 3 ocasiones hace mención acerca de la descendencia de Abraham. En primer lugar, vemos una descendencia como polvo. Después vemos una descendencia como arena. Pero también vemos a la descendencia de Abraham como estrellas. Y ahí vemos entonces una evolución, vemos una superación, vemos un crecimiento, un desarrollo en la vida de la persona. Y ese es también el desarrollo o la forma en que el creyente debe de ir avanzando, debe de ir creciendo en su vida espiritual, en su vida intelectual, pero también debe de manifestar esa prudencia en su manera de ser ante
los que están a su alrededor. Entonces, si damos lectura al Salmo 119, 73, vemos ahí cómo el rey David tenía este conocimiento, y ahora creo que muchos de ustedes lo tienen, pero hay que recordarlo. Esto es bueno recordarlo, porque a veces damos por hecho de que nuestro corazón funciona, de que nuestro hígado funciona, nuestro aparato digestivo funciona, pero hay una intervención divina en cada funcionamiento de nuestro cuerpo. Por eso el rey David en el Salmo 119, 73 lo explica, lo magnifica, lo declara y dice: tus manos me hicieron. La intervención divina de sus manos en la creación del ser humano es latente, se hace presente. Dice: y me formaron. Ahí vemos entonces dos verbos que aparecen en el idioma hebreo, que es asuni, pero también aparece la otra palabra que es konenuni, o sea, creación y formación. Por eso cuando él dice: tus manos me hicieron y me formaron, inmediatamente lo que pide el rey David es: dame entendimiento, abre mi entendimiento para que yo pueda recibir, pueda comprender, pueda aprender tus mandamientos y los practique, los lleve a la práctica, los desarrolle como tú quieres, Padre. Esta oración es muy importante, o esta declaración que hace el rey David es muy importante comprenderla. Vemos en otro texto en donde él se asombraba. En el Salmo 139 dice: te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, he sido creado. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. El ser humano valora mucho su cuerpo físico cuando comienza a tener un deterioro, una manifestación de dolor, un diagnóstico negativo de parte del médico. Cuando el ser humano comienza a padecer alguna enfermedad, ahí es donde comienza a valorar y a revisar qué importante es ese órgano, qué importante es esa parte del cuerpo que Dios le ha dado. Por eso, amado pueblo de Dios, cuando vemos esta declaración: tus manos me hicieron, o tus manos me crearon, tus manos fueron las que intervinieron, fui diseñado de una manera inteligente. Imagínense cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona la irrigación sanguínea, cómo funciona tu corazón. Todo eso lo ha hecho el Creador. Todo eso ha sido diseñado por nuestro Padre. Él te ha hecho de una manera tan inteligente que debemos nosotros de asombrarnos. Por eso el rey David decía: por eso te alabo, porque cada vez que yo camino, cada vez que desarrollo mis actividades, veo que tu mano, veo tus cuidados, veo tu gran amor, veo tu gran bondad, de cómo has intervenido. Y a veces el ser humano es muy dado a deteriorar el cuerpo que Dios le ha dado. El ser humano no cuida ese templo, no cuida ese cuerpo, que es un santuario, y entonces lo mete a jornadas muy extremas de trabajo, no le da mantenimiento a ese cuerpo, conectándolo con la alabanza, la adoración, la exaltación, la lectura de la palabra, la oración, el ayuno. Todo eso santifica, todo eso purifica tu cuerpo. Muchas veces nuestro cuerpo ha sido tan desconectado de las cosas de Dios que no hay un momento en donde
levantes tus manos, le des gloria, abras la boca, emitas una ovación, un grito de júbilo, de alegría, aplaudas, cantes, dances, celebres. No le estás dando mantenimiento a tu cuerpo. Y el Señor te dice que Él es el alfarero. Él te creó, Él te diseñó para la alabanza de su nombre. Efesios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. No nos crearon para prestar nuestro cuerpo a la maldad. No nos crearon para ser el depósito o la bodega del odio, la amargura y el resentimiento. No. El diseño divino fue para estar en Cristo Jesús, para estar dentro de la dimensión de la unción, para estar dentro del código Mashiach. ¿Y qué es el código Mashiach o el código Cristo o el código ungido? El ser portadores de un mensaje de vida, el ser portadores de la luz, el ser portadores de la bendición, el ser portadores de acciones que edifican, el ser portador de un carácter que bendice. Ese es el código Mashiach. Ese es el código estar en Cristo. El beneficiar, el ayudar, el extender las manos, el abrazar, el consolar, el transmitir bendición. Ese es el código Mashiach. Fuimos creados en Cristo Jesús, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vemos una ocasión cómo Dios le habla al profeta Jeremías cuando lo envía a desarrollar una tarea y le hace ver que su estancia en la tierra había tenido un diseño antes de que él naciera. Su estancia en la tierra era para cumplir una tarea. El diseño se había hecho antes de que él fuese formado. Dice Jeremías 1:5, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Nuestro espíritu estaba un día en la casa del Padre. Y dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 5, que en esa casa del Padre, el Padre fue nuestro maestro, nuestro instructor. Él nos abrió la instrucción. Él desde ahí comenzó la capacitación para que cuando viniésemos a esta tierra, llevásemos a cabo la tarea que se nos encomendó. Por eso el libro de Eclesiastés dice que Dios, nuestro Padre, le ha dado una tarea a todo hombre, a toda mujer, para que en ella se ocupen. Sin embargo, el hombre no descubre, sin embargo, el hombre ignora, sin embargo, el hombre no se da la tarea de preguntarle al Creador, de acercarse al Creador y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero desarrollar tu voluntad. Cuando nuestro Padre Dios comienza a capacitar, que es la segunda parte de lo que habla este libro de Salmos 119, 73, tus manos me hicieron. Quiere decir que hubo un diseño, hubo una creación, hubo una elaboración. Fuimos creados. Pero viene entonces la segunda etapa,
que es la formación. Y esa palabra es la palabra konenuni, o sea, la formación, la preparación, el adornarnos, el instruirnos, el alistarnos. Pero para esta segunda tarea o esta segunda acción, Dios utiliza diferentes métodos de capacitación. Dios utiliza a diferentes métodos para forjarte. Y aquí es donde, amados amigos y hermanos, nosotros debemos de prestar mucha atención, porque hay métodos que son un poquito fuertes, dependiendo cuánta voluntad entregues al Creador para desarrollar sus tareas, para desarrollar ese propósito. Si tú eres una persona entendida, dicen los sabios que al entendido, al sabio, con insinuaciones, pero al tonto, dice, hay que usar piedras para que entienda. Líbrenos Dios de estar en esa dimensión de la insensatez, que Dios nos permita, que nuestro Padre Dios abra nuestro entendimiento como lo hablaba o como lo pedía el rey David. Dame entendimiento, abre mi entendimiento, abre mi oído, abre mis ojos, para comprender a la primera, que no tenga yo que pasar por diferentes experiencias de dolor o de crisis para comprender o corregir lo que no está bien. Entonces, vemos como en esa elaboración o en esa formación, dice el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 8, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces hay que entender que si nosotros somos el barro, nosotros somos ese polvo, nosotros somos esa partícula en donde el Señor interviene con sus manos para formarnos, debemos de manifestar una entrega de nuestra voluntad, una obediencia a lo que Él nos enseña, para que la extraordinaria grandeza de ese poder que Dios depositará, porque al ser nosotros barro y Él comienza a darnos forma, Él quiere formar una vasija, un utensilio, en el cual Él va a depositar glorias, poder, dones, talentos, virtudes. Pero esa extraordinaria grandeza de ese poder o esos recursos que Dios te da, porque tú al ser una vasija hecha por sus manos, preparada, formada por sus manos, es para que tú seas una vasija que bendice, que transmite, que porta, que contribuye, que ayuda, que beneficia a los que están en su entorno. Dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, esto debe de traernos una ubicación a nuestra vida, porque todo aquello que el Señor permite que tú recibas, llámese dones, sabiduría, inteligencia, conocimiento, gloria, llámese la habilidad para las artes, llámese la habilidad para la expresión, llámese recursos económicos, llámese reconocimientos, todo ello lo ha permitido Dios. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. Como les decía al principio, el Señor mencionó 3 dimensiones
tres tipos de semillas o simientes de Abraham: la simiente polvo, la simiente arena y la simiente estrellas. Todo eso nos enseña que hay un proceso de desarrollo, un proceso de capacitación para que tú te conviertas en una persona brillante como las estrellas. Una persona entendida, y lo dice el libro del profeta Daniel, dice que los entendidos brillan, los entendidos son como las estrellas, los entendidos son con esa luz que emite, que se manifiesta en medio de la oscuridad. Entonces, vemos cómo la segunda parte de este texto 119:73, que es: tus manos me hicieron y me formaron. Aquí es donde tenemos nosotros que aprender a discernir cuando nos están capacitando, aunque sea doloroso el problema, aunque sea triste la situación o la circunstancia que estás viviendo, no lo visualices de manera negativa. Recuerda que el que administra el universo, el que administra los cielos y la tierra, es nuestro Padre. Y entonces, una de las formas de capacitar a sus hijos, a sus siervos, a sus herederos, es pasándolos por la prueba, pasándolos por las adversidades. Dios te puede haber dado sueños, proyectos, claro que sí, como en el ejemplo de este hombre de Dios llamado Joseph. Le dieron los sueños del cielo y los sueños de la tierra. Le dieron en ese sueño, él miró como el sol, la luna y 11 estrellas se rendían ante él. Pero vemos también cómo los manojos de trigo, vemos cómo se postraban ante el manojo de José. Ahí vemos entonces cómo los hijos de Dios, como el pueblo, porque Joseph significa el hombre que asciende, o el que añade, o el que se supera, o el que crece, o el que va hacia arriba. Y el profeta Abdías compara a Joseph con el fuego. Y el fuego es uno de los elementos que operan en esta tierra que no está sujeto a la ley de la gravedad. Cada vez que usted enciende un fuego, el fuego va hacia arriba. La ley de la gravedad te enseña que todo lo que tú sueltas va para abajo. Entonces, un hombre de Dios, una mujer de Dios que deja que sea formado por el fuego, sea formado por la prueba, es porque la mano de Dios está interviniendo para capacitarte, para entrenarte, para forjarte, para que no pierdas tú ese carácter, o esa confianza, o esa seguridad, esa firmeza, esa valentía para salir adelante. Si estás pasando por un momento adverso, un momento de desilusión, un momento de desencanto, un momento en donde pareciera que todo está en tu contra, dale gracias a Dios, porque eso está forjando tu alma. Dale gracias a Dios que te encuentras ante esos obstáculos, porque están forjando tu carácter, porque cuando vengan mayores problemas, tú podrás salir adelante victorioso. Dice el Salmo 105, versículo 17. Envió el Padre a un hombre delante de ellos, y menciona el nombre, a José, vendido como esclavo. Versículo 18 dice: con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas. Fíjese todo lo que vivió este hombre, que le habían dado los sueños del cielo y de la tierra. Todo lo que padeció, no la tuvo fácil. Pero en ese forjamiento, en esa capacitación, estaban rectificando su carácter, su alma, su ser interno, lo estaban forjando. Porque antes era un poquito envanecido, orgulloso.
mal hablaba o mal informaba, usaba mal la boca para hablar mal de los demás. Lo tuvieron que meter a esta aflicción. Dice, hasta que su predicción se cumplió. En la traducción de la Biblia de las Américas, en la bastardilla dice, hasta que su alma se hizo de hierro. Dice, la palabra del Señor lo puso a prueba. Y aquí es donde mucha gente no aguanta esto. Aquí es donde mucha gente comienza a emitir palabras de reclamo hacia quien lo formó, hacia quien lo está formando, hacia quien lo está capacitando. Yo anoté aquí un texto en donde el profeta Isaías nos muestra en el capítulo 45:9 cómo el ser humano, siendo barro, se atreve a reclamarle a quien lo creó. Miren lo que dice, ¡ay! Con expresión de dolor. Isaías 45:9. ¡Ay del que contiende con su hacedor! El tiesto entre los tiestos de tierra. ¿Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿O tu obra dirá, él no tiene manos? Fíjense, amados amigos y hermanos, cómo el ser humano comete errores a veces, o más bien siempre. Nos equivocamos al estar cuestionando. ¿Y por qué me vino esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué son así conmigo? ¿Y por qué se atreven a tratarme así? ¿Qué no se han dado cuenta? Que yo soy el intergaláctico, yo soy el hombre o la mujer maravilla. No, hijos, no es así. Todo lo que Dios permite, porque Él es el que administra el universo. Todas las cosas, entre comillas, que parecen negativas, adversas, que son súper complicadas o que a lo mejor tomaste una decisión equívoca y se te vino el mundo encima. Eso, el alto mando del cielo lo sabe, lo tiene en conocimiento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Solamente rendirnos ante Él y decirle, Señor, cometí un grave error. Oh, este problema yo no lo inicié, Padre, y mira cómo se complicó. Pero no reclamar. Dice, ay del que contiende contra su hacedor. Hay de aquel que se atreve a levantar la voz al Creador. No, nosotros debemos de tener conciencia de que nos están formando para algo especial. El Señor Jesucristo en una ocasión, cuando se acercaba la hora del cumplimiento del proyecto, dijo, Señor, la hora ha llegado. ¿Y qué le diré a mi Padre? Padre, yo ya no quiero entrarle a este asunto. Yo ya no quiero cumplir con esta tarea. Dice, para esto he venido. Él tenía conocimiento de cumplir la tarea de principio a fin. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Padre Dios en esta hermosa mañana? A no rendirnos ante la adversidad. No te rindas. No te desanimes. No dejes de seguir avanzando. Continúa. No abortes el proyecto. Y mucho menos vayas a permitir que la voz maligna te venga a hablar al oído para abortar lo que Dios te ha puesto en las manos. No vayas a permitir eso. Hay hombres que en el caminar abortaron el proyecto que Dios tenía para ellos. Hay personas que no aguantaron la prueba. Hay personas que no superaron, no entendieron. Por eso el rey David pidió, dame entendimiento. Por eso en la oración inicial dijo, Señor,
Que no se rían de mí, solamente tú júzgame con tu justicia. Revisa las acciones, revisa lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando, pero no abortar el proyecto. Vemos cómo hubo un hombre llamado Coré, o en hebreo Koraj. ¿Cómo se atrevió a rebelarse en contra de su autoridad? Abortó un proyecto que Dios había dado para ese hombre. Se rebeló, la rebelión entró en él. Vemos otro que abortó también el proyecto, fue el rey Saúl. ¿Cómo se atrevió a adelantarse a un sacrificio que no le correspondía hacerlo? ¿Cómo se atrevió a desobedecer las instrucciones del padre cuando le dijo, tienes que acabar por completo a Amalek? ¿Cómo se atrevió a desobedecer? Pero así es el ser humano. En medio de la prueba, desobedece. En medio de la prueba, se desespera. En medio de la prueba, quiere hacer cosas o solucionar sus problemas de acuerdo o acorde a lo que él, entre comillas, se cree experto. Amado pueblo de Dios, nuestra confianza debe de estar en Dios y nuestra obediencia sujeta a los mandamientos divinos. ¿Cómo es posible que Jeroboam, siendo un hombre industrioso, un ingeniero, Dios lo elige para que desarrollara un proyecto, se atreve a enajenar, se atreve a contaminar el territorio de Israel con idolatría y abandonó al Padre de la Gloria? Hombres que abortaron el proyecto. En el nuevo pacto vemos a un hombre llamado Judas. Le dieron la oportunidad de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Nada más la pregunta es, ¿acaso a nuestro Señor Jesucristo le faltaba sabiduría? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no instruía bien? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo era un incongruente? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo era un indisciplinado? No. ¿Y qué pasó con Judas? Abortó el proyecto porque permitió que Satanás entrara a él. Esos son los peligros. Esa es la condición del ser humano. Y nuestro Padre lo sabe. Dice el Salmo 103:14, Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. Él conoce la fragilidad de nuestro ser, tiene presente de que somos de la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice, esa vasija, cuídala, ese santuario, cuídalo, para que no vayas a contaminarlo, para que no vayas a infectarlo, para que no vayas a deteriorarlo o fragmentarlo y que pierdas todo lo que Dios te ha dado. Deja que sus manos te formen, te capaciten, hasta que el alma de José se hizo hierro. Entonces la palabra se cumplió y lo vemos disfrutando. Lo vemos en una dimensión de reconocimiento porque pasó la prueba. No vayas a abortar, no vayas a perder el sentido de la orientación. Para eso tenemos al Espíritu de Dios, por eso diariamente debemos de pedir al Espíritu Santo que esté con nosotros y que nos dé amor, poder y dominio propio. De esa manera podemos salir adelante, porque Él nos va a guiar a toda verdad. Ese precioso Espíritu Santo nos va a dar poder sobre la adversidad. Abrirá nuestros ojos para discernir cuando la adulación está presente y quieren ver nuestra caída. Pero también fortalecerá nuestro ser, guiándonos, revelando su palabra. Amado pueblo de Dios, tenemos un Padre como alfarero. Deja que sus manos te formen. No te quejes. Alaba a Dios. Glorifica a Dios. La fragancia del nardo que dice el libro de Cantares es precisamente la alabanza en medio de la adversidad. Cuando las cosas no están bien y tú levantas tus manos y alabas al Dios de la gloria, eso activará inmediatamente a que seas atendido. No vayas a quejarte. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y si yo soy una buena persona? Eso lo dices tú, pero la supervisión divina hace que te muestra otra cosa.
Dicen, necesitamos rectificarlo, necesitamos mandarle una lija gruesa para que le quitemos lo chipotudo. Necesitamos ser obedientes y sensibles a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dejemos que sus manos nos formen. Yo voy terminando con este mensaje. Y si la Escritura nos dice que nosotros somos vasos de honra, líbrenos Dios de ser vasos de deshonra, y que la extraordinaria grandeza de su poder, esa gloria, esa gracia, esa bendición ha sido depositada en nosotros, entonces hay que cuidar que no se contamine el vaso. Hay que cuidar que no se contamine tu vida. Hay que cuidar que nuestra vida esté llena de cosas que agradan a Dios y que ayudarán a que nuestra vida no se deteriore, tampoco se fragmente, tampoco se eche a perder. Un vaso que se echa a perder ya no. Tendría que entrar en otra etapa de restauración. En la Escritura vemos cómo las vasijas se utilizaron para que en ellas se colocara leche. Esto tiene que haber un fundamento doctrinal, y eso lo encuentras tú en el libro de el libro de Hebreos capítulo 6. Ahí encuentras tú la base doctrinal del creyente. En la vasija también se le coloca agua, y eso tiene que ver con la vida de abundancia y la vida de limpieza, porque nuestro Señor es santo y nosotros tenemos que buscar la santidad, la limpieza de nuestra vasija. También en la vasija se coloca el trigo, y eso tiene que ver con el carácter, eso tiene que ver con la identidad de un hijo del reino. Mentalidad, carácter, manera de expresarse como un hijo del reino. También en la vasija se coloca harina, y la harina tiene que ver con el carácter trabajado. Acuérdense que el trigo al molerse se hace harina, entonces con un carácter probado, un carácter trabajado, un carácter preparado, alistado, un carácter que le gusta trabajar en equipo. También a la vasija se le coloca aceite, y ese es el poder de la unción para obrar milagros, sanidades, para transformar la escasez en abundancia. Eso lo ha dado Dios a su pueblo. También en la vasija se coloca vino, y eso tiene que ver con la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y la alegría. También en la vasija se coloca miel, y eso tiene que ver con la gracia. Eso tiene que ver con esa ministración de victoria sobre las acechanzas, la victoria sobre las adversidades, para que tu vida no termine en la amargura, sino que podamos decir como terminó la vida del rey David. Estas son las palabras del dulce cantor. Y el apóstol Pablo dice que no permitamos que una raíz de amargura, una pequeña raíz de amargura brote, y entonces la gracia que Dios nos ha dado se opaque. Que esté tu cara toda enojada. No, es de sonreír, alegrarte, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Como se dará cuenta, entonces estos elementos que sirven como un ejemplo deben de estar en vuestra vida.
deben de estar en vuestro corazón, deben de estar en vuestro ser. Y como punto final, le doy lectura a lo que dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Tuvo que hacer ese ejercicio de trasladarse a la casa del alfarero para mostrarle la condición que estaba el pueblo de Israel. Entonces descendí a la casa del alfarero y aquí estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda. Estaba formando una vasija. Dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor: he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Le estaba mostrando un mensaje en donde el pueblo se había echado a perder. Y si usted se va al capítulo 19, dice que el pueblo se había desviado, el pueblo había abandonado, dice el versículo, capítulo 19, 4, porque me han abandonado, han hecho extraño este lugar y han ofrecido sacrificios a otros dioses. Ese es el problema del ser humano. Enajenaron el lugar sagrado, contaminaron el lugar sagrado, colocando ahí a estructuras, a imágenes, sacrificando inclusive a sus propios niños. Eso Dios no lo había pedido. Ahora esto queda como un ejemplo para nosotros como pueblo de Dios. Por eso guarda tu corazón, guarda tu vasija, guarda ese santuario, guarda ese cuerpo, cuida ese estuche en donde el Espíritu de Dios habita. No vayas a permitir que se enajene, que entren espíritus malignos a hacer estragos en tu vida. Porque entonces dice que aparece la calamidad, lo ves en el versículo 3. Entra el abandono. ¿Para qué pasar por ese vía crucis? No, es mejor estar conectados con Dios. Es mejor darle todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestra alma al Creador, porque entonces su gloria se establecerá en vuestras vidas. Su gloria se establecerá en tu casa, en tu matrimonio, en tus proyectos. Entonces la mano poderosa de Dios seguirá levantándote. Entonces su precioso beso, su precioso abrazo aparecerá y dirá: pronto, pronto, hagamos fiesta. Porque si algo quiere Dios es tener a sus hijos en una dimensión de gloria. Amemos a nuestro Padre. Busquémoslo en todo momento. Él es el Rey de la gloria. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Oramos. Padre del cielo, en esta preciosa mañana, Señor, hemos dado tu palabra. Nos acercamos con confianza al trono de la gracia. Suplicamos, mi Dios, que tu pueblo, tus hijos, las familias, los herederos de la salvación, sean guardados por tu mano poderosa. Tú nos creaste y tú nos formas. Que cada uno de tus hijos, si está en el proceso de la formación, de la capacitación, del entrenamiento, del forjamiento, tengan ellos esa apertura de su entendimiento y de sus ojos para comprender a dónde los quieres llevar. Pero suplicamos, mi Dios, que tu bondad siempre se haga presente para sacarlos del pozo de la desesperación. Bendice a tu pueblo, guárdales las diferentes circunstancias que experimentan, los diferentes problemas, dolores, aflicciones, amenazas,
esa dimensión, Señor, de caos que quizás están experimentando, Padre, yo te pido de manera especial, tu mano sea extendida para rescatarlos, para sanarlos, restaurarlos. Abrázales, mi Dios. Seas tú, Señor, abriendo los cielos y que los recursos, la provisión, el sustento, la pronta ayuda llegue a sus vidas, Padre. Abrázalos ahí donde ellos se encuentran en este momento. Que el consuelo, Señor, la caricia tuya se haga presente en sus vidas. Que seas tú, Señor, coronándoles de favores, como lo dice tu palabra. Rescata al del pozo de la desesperación, pero también rescata del hoyo sus vidas. Envía la pronta el rejuvenecimiento a su ser. La transmutación a los órganos internos, mi Dios. Si hay órganos ya deteriorados, muy enfermos o muy acabados, tú puedes hacer una cirugía sobrenatural. Y que ellos se sorprendan, porque ellos te alabarán, te exaltarán, glorificarán tu santo nombre, mi Dios. Suplicamos que guardes a tus siervos, a los que están al frente de alguna congregación. Guárdalos, protégelos, úngelos, defiéndelos. Pero también suplicamos la pronta ayuda por nuestra nación, nuestro país. Guarda México, Señor. Guarda, Señor, al presidente, guarda a cada gobernador, guarda, Señor, a los legisladores. Abre su entendimiento, abre sus ojos, dale sabiduría, dales inteligencia, dales conocimiento para que el orden, para que la justicia, para que la verdad se impere en nuestra nación, Señor. Guarda nuestro país, te lo pedimos, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo, sea, Señor, activado los cielos. La tierra reciba la grosura y los cielos emitan su lluvia. Seas tú, Señor, coronándonos de favores. Gracias te damos, porque sabemos que tú escuchas la oración de tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, me despido deseándoles que tengan un día extraordinario, que la mano poderosa de Dios siga formando, capacitando, entrenando, adornándote. En cada instante de vuestra vida puedas ver tú cómo Él interviene de manera sobrenatural. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.